Otro elemento absolutamente determinante, y aquí haremos algún comentario que me parece muy, muy interesante, la perseverancia, ¿vale? Emprender no va de inteligencia, va de perseverancia, ¿vale? O al menos sí de inteligencia, pero ahora hablaremos de qué tipo de inteligencia. O sea, uno de los elementos determinantes para emprender es la capacidad de perseverar en el intento, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo normal es que de la mayoría de las decisiones que tomemos, casi todas sean erróneas. Esto es un punto complicado de asumir, pero cuando uno lleva ya muchos años emprendiendo te das cuenta de que tienes que asumir, o sea, que tienes que partir del punto en el cual aceptas como parte del juego que casi todas las decisiones que inicialmente vas a tomar en base a información, en base a hipótesis, son incorrectas. De alguna manera, en su totalidad o parcialmente. Por lo tanto, lo que tienes que tener es fundamental la capacidad de perseverancia, la constancia y la tenacidad sostenida en el tiempo. Pero ojo, cuidado. Cuidado con confundir con perseverancia con testarudez. ¿Por qué? Porque si yo persevero, pero soy poco flexible, por eso hablaba de inteligencia antes, la inteligencia tiene que ver con la capacidad de aprender, de entender que de esos procesos, de esas iteraciones en las cuales yo defino una serie de hipótesis y después las pongo, desarrollo una serie de acciones que me permiten evaluar esas hipótesis, tengo que ser capaz de entender qué hipótesis no están validadas, ¿vale? Y dejar mi orgullo en un cajón. Porque muchas veces el gran problema de la diferencia entre la perseverancia y la tocidez está en el orgullo de las personas, ¿vale? O sea, por eso es fundamental que haya un cierto nivel de desapego con respecto al proyecto, ¿vale? Este es otro de los grandes problemas. El excesivo apego de las personas con sus proyectos. Es fundamental desapegarse. ¿Qué quiere decir? Que los proyectos, ese proyecto, esa idea inicial que tú tienes, la probabilidad de que cambie significativamente es casi de un 100%. Como estés muy apegado a tu idea original y no la quieras cambiar, lo normal es que estés fuera, ¿vale? Por eso es tan importante la perseverancia, pero no confundirla con la tozudez. Son elementos totalmente diferentes. Bueno, me gusta mucho este libro, Grit, ¿vale? Que habla de dos elementos que son determinantes, la pasión y la perseverancia. La pasión y la perseverancia. Son dos elementos absolutamente determinantes. La pasión, ya lo vimos antes, la motivación, elemento determinante, en la cual la autoestima tiene un efecto, es un multiplicador, ¿vale? Para la motivación, ¿vale? Igual que la falta de autoestima, ¿vale? Es un divisor, ¿vale? De la motivación, ¿vale? La pasión, los porqués, ¿vale? Por eso hablamos de pasión, por eso es tan importante los porqués, y la perseverancia son dos elementos determinantes. Saqué el otro día una infografía de las dimensiones del grid. Pero hay otro elemento determinante, y hablo de otro libro que me gustó hace muchísimos años, que se llama Carlos Dweck, que es lo tradujeron en español en La actitud del éxito, y me gustó mucho, ¿vale? Y aquí voy a incidir un poco más, porque habla de la mentalidad, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con la persistencia. Y habla de dos tipos de perfiles. Todos los seres humanos nos dividimos en personas con mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. La diferencia fundamental entre una persona con mentalidad fija y una persona con mentalidad de crecimiento es que la persona con mentalidad fija cree que ha nacido con una serie de competencias, de cualidades que son inamovibles, ¿vale? Si es listo y si es tonto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cualquier reto que se plantee, que se ponga por delante, es una prueba de fuego para aquello que él cree sobre sí mismo en términos de competencias o de capacidades, ¿vale? Por eso las personas con mentalidad fija suelen ponerse retos pequeños. Ahora os contaré un ejemplo que pasa en los niños muy interesante para diferenciar a una persona con mentalidad fija y una persona con mentalidad de crecimiento. Una persona con mentalidad fija ve un proyecto empresarial en términos de éxito o fracaso. Y eso es un elemento absolutamente limitante. Porque, claro, ¿qué pasa? Que la persona con mentalidad fija piensa,
inicio un proyecto empresarial y yo triunfo o fracaso. ¿Y qué pasa si triunfo? Joder, porque soy un triunfador. Y eso me refuerza lo que creo sobre mí, lo bueno que creo sobre mí mismo. Pero ¿qué pasa si fracaso? Porque soy un fracasado. Y eso es determinante. Esa etiqueta ya no me la quitaré nunca. Por eso las personas con mentalidad fija, generalmente, les cuesta muchísimo emprender. O emprenden, hacen toda la parte de desarrollo teórico, pero después no quieren pasar a la validación, a comprobar en el mercado si lo que ellos han desarrollado tiene o no sentido. Las personas con mentalidad de crecimiento, para ellos el único fracaso es no desarrollar todo su potencial. Es su verdadero, es lo que ellos entienden como fracaso, no entienden que exista un fracaso, ¿vale? O entienden los errores o los fracasos como parte del proceso de desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, una persona con mentalidad de crecimiento entiende que en su proceso hacia el objetivo final, hacia el éxito, va a tener que asumir varios fracasos que le deben enseñar, le deben permitir mejorar, ¿vale? Es lo que en emprendimiento hablamos de pivotar, ¿vale? Hablaremos después un poquito más del concepto de pivotar, ¿vale? Y saben que para llegar al éxito final van a tener que fracasar varias veces antes de alcanzar ese punto, ¿vale? La mentalidad es radicalmente diferente entre una persona de mentalidad de crecimiento y una persona de mentalidad fija. Yo siempre me he identificado, yo mismo me he identificado como una persona de mentalidad fija trabajada, ¿vale? Es decir, a mí todo mi proceso de emprendimiento me ha hecho mejorar como persona, porque me ha permitido pasar de una mentalidad fija, en la cual a veces no he tomado decisiones en mi vida como ingeniero, de cambiar de empresa, por ejemplo, por miedo a que no me fuese bien en otra, a una mentalidad de crecimiento, en la cual asumo que me voy a equivocar muchas veces en el proceso de alcanzar el objetivo o la meta final que me plantee, ¿vale? Por eso, esa mentalidad de crecimiento es un elemento determinante en ese concepto de perseverancia, ¿no? O sea, la gente con mentalidad de crecimiento es más fácil que persevere que la gente con mentalidad fija, porque entiende que los fracasos y las equivocaciones que vaya cometiendo en el camino van a ser parte del camino. Os comentaba antes lo de los niños pequeños. ¿Qué hace un niño pequeño de mentalidad fija? Cuando, no sé si alguno de los que estáis en la sala tenéis niños, yo tengo 2 hijas, cuando eran pequeñas, cuando una niña o un niño es de mentalidad fija, cuando hace un puzzle de 20 piezas y lo termina, y al día siguiente vuelves a ponerte con él o con ella a jugar, dices, cariño, ¿qué puzzle quieres que hagamos? ¿Quieres que hagamos el de 50 piezas? Dice, no, no, papá, vamos a hacer otra vez el de 20, que lo conozco. Y le preguntas al siguiente día y te vuelve a insistir en el de 20. ¿Por qué? Porque lo domina, porque ahí se siente cómodo. En cambio, un niño con mentalidad de crecimiento es el niño que cuando le ayudas a hacer un puzzle de 20 piezas, al día siguiente dice, papá, el de 20 piezas ya más no, quiero hacer el de 50, ¿vale? Mentalidad de crecimiento. Como todas las mentalidades, son cosas que se trabajan, que se desarrollan, ¿vale? Es decir, partimos de un punto de partida que dependerá de factores biológicos o factores sociales, pero se puede trabajar en el tiempo, ¿vale? Evidentemente, emprender te obliga claramente a trabajar tu mentalidad de crecimiento, clarísimamente. Claro, el que esté aquí, que sepa, yo estaba aquí, que cuando vaya a emprender va a sufrir al principio, perdóname la expresión, como un perro. ¿Por qué? Porque va a tener que luchar contra sus propios pensamientos internos de no soy capaz, no soy válido, cada vez que tenga un traspiés o un revés en su camino. Bien, amortiguación del cambio. ¿Qué es lo que es esto de la amortiguación del cambio? Bueno, pues esto está más de actualidad que nunca, ¿vale? No sé si habéis oído alguna vez lo del concepto del mundo VUCA, que es volátil, incierto, ¿vale? Cambiante. Vivimos en una realidad que ya no solamente es para los emprendedores, que esto posiblemente al emprendedor le es más cómodo, sino que realmente ya afecta a cualquier tipo de persona. Yo creo que también el mundo del investigador también estáis bastante acostumbrados a este mundo VUCA, a este mundo cambiante, ¿no? Pero al final, en un proyecto de emprendimiento es determinante que tengas una gran capacidad de amortiguación del cambio, ¿vale? De dar respuesta positiva a los cambios, incluso a los negativos, a las noticias negativas, que tengas capacidad para adaptarte, para cambiar, para aprender, e incluso las malas noticias convertirlas en noticias buenas. Y para eso, como no, hago mención a otro libro, ¿vale?
Este autor es muy conocido por un libro que sacó, que es El Cisne Negro, ¿vale? Taleb, y escribió otro que se llama Antifrágil. Y es muy interesante porque lo que viene a decir tiene que ver un poco con el concepto de resiliencia, que lo hemos oído todos, ¿no? Porque pensamos que lo contrario de frágil es robusto, rígido. Y él lo que dice es que lo contrario de frágil es antifrágil, que hay un concepto más allá. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de resiliencia es la capacidad de volver, sabes que es un concepto sacado de la ciencia de materiales, ¿vale? Es la capacidad de un material, en volver, una vez que ha sufrido digamos, una fuerza que lo ha deformado, volver a su estado natural, normal, ¿no? Anterior, ¿vale? Lo que dice Taleb es que la antifragilidad tiene que ver no con ese concepto, ¿vale? Que llevado al mundo de las personas es que cuando tú sufres un revés, ¿vale? Eres capaz de recuperarte, ¿vale? Volver a levantarte, sino que lo que dice es que no, que la antifragilidad es la capacidad de aprovechar las situaciones negativas, ¿vale? No solamente para volver a tu estado previo, sino para ir a una versión mejorada de ti mismo, ¿vale? Esto lleva al mundo del emprendimiento. Es un concepto súper interesante, ¿no? Antifragilidad. Y esto lo aplica en muchos ámbitos. Antifragilidad como esa capacidad no de resiliencia, sino de en situaciones, que las situaciones difíciles, los palos, las malas noticias, que te sirvan como revulsivo para sacar una versión mejorada de ti, una versión mejorada del proyecto que estás desarrollando. ¿Vale? Porque asumimos, volvemos a lo que hemos dicho antes con la mentalidad de crecimiento, que en nuestro proceso de emprendimiento, antes del éxito final, vamos a pasar por varios fracasos, errores, ¿vale? Puntos del que tenemos que sacar aprendizaje. Si pusiésemos la antifragilidad en una gráfica, ¿vale? Justamente la pondríamos aquí, ¿vale? Si vemos oportunidades y amenazas, digamos, posición ofensiva, defensiva, lo normal es que cuando nos vemos amenazados nos pongamos aquí. La antifragilidad es, oye, ¿cómo incluso aprovecho la situación negativa, las amenazas, como algo positivo o que me permita mejorar o que permita mejorar el proyecto empresarial que estoy desarrollando, ¿no? Antifragilidad, concepto muy interesante. Bueno, autocontrol, ¿vale? Otro elemento absolutamente determinante, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí es uno de mis puntos que lo he ido trabajando. Mi PDA ya tiene, el último que hice ya tiene como 2 años, y uno de los objetivos que me planteé a nivel personal era mejorar, llevar esta rayita hacia aquí, hacia la derecha, mejorar en mi nivel de autocontrol. Yo soy una persona emocional, también cuando transmito, cuando estoy, transmito también esa parte, digamos, emocional, pero eso tiene una parte negativa, que es el cómo gestionas, ¿vale? Las situaciones difíciles, en este caso para emprender, ¿no? Cómo gestionas ese vaivén emocional en el que se convierte un proceso de emprendimiento. Y lo que tienes que aprender es a intentar, ¿vale? Desacoplarte emocionalmente de la realidad de tu proyecto empresarial. Explico esto, mira, ahora hablo de Goleman. Esto me gustó mucho cuando lo vi, un día, vale, hombre, es un poco exagerado lo de un día en la vida de un emprendedor, pero esto puede ser un año o unos meses en la vida de un emprendedor. Empieza con estoy emocionado, esto es duro, está funcionando, la cagué, a lo bueno por lo que se renuncia a lo bueno porque voy a por lo grandioso, creo que voy para la quiebra. Bueno, pues esta realidad, esta ciclotímica en la cual un día estás emocionado, otro día estás angustiado porque crees que vas a la ruina, es la realidad normal del emprendedor. O sea, esta es la vida normal de un emprendedor. O sea, al que no le guste esto, que no se suba tampoco a este carro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro, como la vida, como el proceso de emprendimiento es tan complejo, unos días te llevas alegrías y al día siguiente te llevas una decepción, hay un elemento clave que es la gestión emocional, la inteligencia, o sea, ¿cuál es mi inteligencia emocional? ¿Cómo soy capaz de gestionar mis emociones, ¿vale? Para que, dos cosas, ojo, ni me venga muy arriba con las buenas noticias, ni me venga muy abajo con las malas. En esto, el que es un maestro, no sé si os gusta el tenis, a nivel deportivo es Nadal, ¿no? O sea, el otro día leí un reportaje que hicieron
a un antiguo entrenador, o sea, antiguo jugador de tenis americano y había sido entrenador de Sampras y de Federer. Y claro, ya hablaba de que la capacidad, la gestión emocional de Nadal es absolutamente superlativa, ¿no? La capacidad de desvincularse emocionalmente de lo que está sucediendo en la pista. Él lo explica, es más, no sé si alguno de vosotros ha leído algo del tema de PNL, anclajes y cosas por el estilo. Habéis visto que él tiene un tic, que es ponerse, o sea, quitarse el pelo de la cara, tocarse la nariz, ¿vale? Esos son anclajes, son rutinas que le permiten desvincularse emocionalmente del punto anterior para, digamos, empezar al siguiente punto totalmente, digamos, centrado en lo que va a suceder, ¿vale? ¿Qué pasa con algunos jugadores? Que se enganchan emocionalmente a lo que ha sucedido en los puntos previos. Si han tenido un mal punto, ¿vale? Su frustración la proyectan en los siguientes puntos y fallan 4 o 5 puntos seguidos posteriormente, ¿no? Bueno, pues esto mismo que pasa en el mundo del tenis pasa en el mundo del emprendimiento, ¿vale? O sea, en el mundo del emprendimiento tenemos que aprender de esa gestión emocional, ¿vale? Tenemos que aprender a gestionar este vaivén y esta realidad sub y baja que vamos a tener en cualquier tipo de proyecto empresarial que desarrollemos, ¿vale? Bueno, otro elemento clave, aquí no lo vinculo con ningún libro porque lo hemos ido hablando, es la capacidad de la flexibilidad personal. La capacidad para adaptarse y trabajar eficazmente en varias situaciones, con personas o grupos diversos. Esto es determinante, determinante. ¿Por qué? Porque al final el mundo del emprendedor es cambiante. Mira, es posible que las primeras personas que emprendan contigo no sean las últimas que emprendan, que haya gente que entre, que salga, que te orientes a una tipología de cliente, que después cambies a otra tipología de clientes, que tengas que cambiar tu argumentario, la flexibilidad, ¿vale? Ese concepto que hablábamos antes de la capacidad de aprender y pivotar, esa capacidad de adecuarse, de adaptarse a las condiciones de contorno, es absolutamente determinante, es una característica determinante del emprendimiento. Tenemos que ser como juncos flexibles. Bueno, y como último punto, ¿vale? Un punto que también es importante, que es la retroalimentación iterativa, ¿vale? Bueno, esto es un nombre muy rocambolesco, ¿vale? Pero tiene que ver un poco con lo que hemos visto de la metodología Lean y todo este proceso de mejora continua. La capacidad para reflexionar acerca de la efectividad de las acciones realizadas en pos de ajustar y perfeccionar los comportamientos necesarios para alcanzar los objetivos actuales. Otro elemento absolutamente determinante, ¿vale? En el emprendimiento, un elemento determinante es la capacidad de retroalimentarnos nosotros a nosotros mismos y pedir feedback permanente externo para un proceso de mejora continua. Y aquí un elemento determinante es la humildad. Entender que tenemos que aprender de nuestros clientes, que tenemos que aprender de cualquier persona, compañero, potencial cliente, mentor, si estamos en un proceso de emprendimiento en alguna incubadora, ¿vale? La capacidad de estar permanentemente en una fase de beta permanente, le llamo yo, ¿vale? Y de mejora continua. ¿De acuerdo? Otro elemento determinante. Para eso es fundamental dos cosas. Yo siempre pongo esta imagen. Tenemos que aprender a subir en globo, a tomar distancia sobre nuestra propia realidad. Esto realmente es algo que deberíamos hacer en el ámbito profesional y en el ámbito personal. O sea, yo tengo una libretita donde apunto pensamientos y reflexiones, le pongo fecha y lo escribo cada cierto tiempo. De alguna manera, intento cada cierto tiempo tomar distancia sobre mi propia realidad, ¿vale? Y pensar qué tal me está yendo, si aquellos aspectos que dije que quería mejorar los estoy mejorando, cómo me siento, ¿vale? La parte emocional también. Y después incluso suelo de vez en cuando volver a leerme, ¿vale? Lo que había escrito desde meses anteriores para acá, para intentar tomar distancia y perspectiva sobre lo que me sucede, ¿vale? Nosotros en el día a día estamos como esas ratas de laboratorio que están subidas en la ruedecita, estamos permanentemente subidos en una rueda, moviendo la rueda. Pero para saber si estamos avanzando o no, insisto, esto es aplicable en términos profesionales, de emprendimiento o personales, tenemos que aprender a tomar distancia sobre nosotros mismos. Subirnos en un globito como este, habrá gente que le gusta ir a la montaña, a la naturaleza, escribir, reflexionar, recibir feedback de otras personas, lo que sea. Tomar distancia sobre nuestro propio día a día para ver
qué surco, qué caminito estamos construyendo, por dónde estamos yendo, qué está pasando, ¿vale? Si no tomamos distancia sobre nuestra propia realidad, al final nos faltará consciencia de lo que estamos haciendo, ¿vale? Es un elemento absolutamente determinante. Y tiene que ver con ese concepto que me comentaba antes de cualquier idea necesita después de una construcción de medir, de aprender, de perseverar y de pivotar, de cambiar, ¿vale? Es decir, al final tenemos que entender que la mejora no viene de una enorme reflexión, profunda reflexión teórica. No. Viene de una razonable reflexión y sobre todo de mucha acción, medición, aprendizaje y cambio, ¿vale? O sea, la vida del emprendedor es fundamentalmente esto. Pensar fuera de la caja, construir cosas, plantear cosas que voy a ejecutar, medir de qué manera está impactando eso en lo que estoy haciendo, aprender, ¿vale? Elemento fundamental, y perseverar con inteligencia, incorporando aquellos cambios que son determinantes que tenemos que incorporar en el proceso.